Una madre perdida entre ruinas, 5 niños que aún sueñan, y un secreto que cambiará sus vidas para siempre. El viento de la tarde soplaba con fuerza mientras Isabella se detenía frente a la antigua casa de madera en lo alto de la colina. Cada tabla crujía bajo el soplo constante del viento, como si la misma casa respirara, triste y solitaria. Su vestido sencillo de algodón se movía suavemente y el pañuelo que cubría su cabello castaño se soltaba con cada ráfaga, dejando entrever un rostro marcado por el cansancio y la pena, pero lleno de una serenidad que la pérdida no había logrado borrar. Detrás de ella, 5 niños la seguían con pasos vacilantes. Sus pequeñas manos se aferraban a la falda de la madre, buscando seguridad, sin saber si aquel lugar era un refugio o una amenaza. El mayor, Lucas, de 13 años, sostenía con firmeza la mano de Isabella intentando mostrar valentía. «Mamá, las ventanas están rotas», murmuró, señalando los cristales quebrados que reflejaban los últimos rayos del sol. Isabella respiró profundo y bajó la mirada, sintiendo en el pecho el peso de cada pérdida y la esperanza que insistía en sobrevivir. «Sí, mi amor, lo están. Pero ahora esto es lo que tenemos, y será nuestro hogar», dijo con dulzura y resolución, como quien promete al destino que no se rendirá. El camino hasta la colina había sido largo y difícil. Desde la noticia de la muerte de Gabriel, su esposo, un soldado que cayó en combate, Isabella no había tenido un solo día de descanso. Sin nada más que su valor y sus hijos pequeños, emprendió la travesía hacia aquel lugar remoto, llevando consigo el recuerdo del hombre que amó y la fe de que la vida aún le guardaba un refugio. El portón de hierro oxidado gimió al ser empujado, y el jardín, antaño florido, estaba cubierto de maleza y flores muertas. Las paredes de madera tenían profundas grietas, y el tejado, cubierto de hojas secas, dejaba pasar la luz a través de finas rendijas. Isabella levantó la vista y vio 2 ventanas en lo alto, como ojos tristes que observaban el valle. Era una casa cansada, pero viva, y el sonido de la madera crujiente hizo que su corazón se apretara y se calentara al mismo tiempo. Los niños entraron con cautela, y el suelo crujía bajo sus pequeños pies. Las gemelas de 2 años, Sofía y Camila, reían al ver el polvo danzar en los rayos del sol. Mateo, de 4 años, jugaba con un trozo de madera caída, mientras Lucas ayudaba a su madre a abrir las ventanas. El aire olía a humedad y recuerdos, a tiempo detenido y secretos antiguos. Aún así, Isabella sonrió, porque allí, entre tablas y telarañas, comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Al recorrer el interior de la casa, Isabella notó la belleza triste de aquel lugar. Las escaleras de madera conducían al segundo piso, lleno de pequeños cuartos con ventanas que daban al campo. Un largo pasillo conectaba las habitaciones, y el suelo, lleno de marcas, contaba historias de antiguos habitantes. En la pared principal, un retrato enmarcado en oro desvaído mostraba a una mujer elegante de expresión severa. Isabella lo observó con atención, sintiendo que aquella mirada la invitaba, o quizá la advertía de lo que aún estaba por venir. En ese instante, comprendió que aquella vieja casa, con sus grietas, polvo y silencio, no era solo un refugio físico, sería también el lugar donde la esperanza y la vida intentarían renacer. El portón de hierro oxidado había cedido lentamente al empuje de Isabella, dejando al descubierto un jardín cubierto de maleza y flores secas que parecían susurrar historias olvidadas. El olor a tierra húmeda y madera vieja llenaba el aire, mezclado con el murmullo del viento que golpeaba las paredes de la casa. Lucas y los demás niños la seguían, sus pasos temblorosos resonando sobre el suelo de tablas gastadas. Las gemelas, Sofía y Camila, se aferraban una a la otra, mientras Mateo, curioso y valiente a pesar de sus 4 años, exploraba con sus manos cada rincón del patio, recogiendo piedras y ramitas caídas. Isabella respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Desde la muerte de Gabriel, cada decisión recaía sobre ella. Ahora estaba sola, con 5 hijos que dependían completamente de su fortaleza. Pero había algo en aquella vieja casa que le daba una sensación extraña, un ligero atisbo de esperanza entre la desolación. Era como si las paredes le susurraran que, a pesar del polvo y las grietas, este lugar podía volver a llenarse de vida. El interior de la casa reveló un escenario aún más desolador. Las tablas del suelo crujían con cada paso, y las ventanas rotas dejaban pasar la luz de la tarde en finos rayos que iluminaban motas de polvo danzando en el aire. Isabella guió a sus hijos a través del pasillo principal, notando las cicatrices del tiempo,
paredes manchadas, retratos antiguos con marcos descoloridos y muebles cubiertos de telarañas. En la pared principal, un retrato de una mujer elegante con mirada severa parecía observarlos, juzgando o quizá dando la bienvenida a los nuevos habitantes. Isabella no podía saberlo, pero la presencia de aquel retrato provocaba un escalofrío que recorría su espalda. Decidió comenzar por la cocina. El suelo estaba cubierto de polvo y humedad, y una vieja estufa de hierro descansaba en un rincón, cubierta de hollín. Isabella pasó la mano sobre su superficie, limpiando con un trapo gastado. Mientras tanto, los niños exploraban con cautela. Lucas abría las ventanas con cuidado, dejando que el aire entrara y disipara un poco del olor a moho, mientras Mateo jugaba con un pedazo de madera que parecía un juguete improvisado. Las gemelas reían al ver cómo el polvo se levantaba en el aire, dibujando pequeñas nubes doradas con los últimos rayos de sol. Fue entonces cuando Isabella notó algo extraño en el suelo de la despensa, una tabla que parecía diferente, más reciente que las demás. Se arrodilló y pasó la mano sobre ella, sintiendo una hendidura. Al levantarla, un crujido profundo resonó en la casa y su corazón se aceleró. Había una trampilla. Llamó a Lucas y le pidió que se quedara con sus hermanos. Con una vela en la mano, Isabella comenzó a descender por la estrecha escalera que desaparecía en la oscuridad. Cada paso resonaba en el silencio, mezclándose con su miedo y la tensión creciente de lo desconocido. El aire abajo era frío y húmedo, impregnado de un olor antiguo y rancio. La luz temblorosa de la vela reveló paredes de madera cubiertas de telarañas y marcas de tiempo. Entre cajas viejas y trapos, una figura yacía en el suelo. Por un instante, Isabella pensó que era un cuerpo abandonado, un recuerdo olvidado del pasado. Pero al acercarse, un susurro casi imperceptible atravesó el silencio: «Ayúdame». El corazón de Isabella se detuvo. Su instinto la impulsó a actuar. Estaba a punto de descubrir que aquel encuentro cambiaría para siempre la vida de su familia. Isabella sintió que su corazón se encogía mientras miraba al hombre tendido en el suelo. Su ropa estaba sucia, su cuerpo cubierto de polvo y heridas recientes, y su respiración era apenas un susurro entrecortado. La vela temblaba en su mano, proyectando sombras danzantes sobre las paredes húmedas y las telarañas colgantes. El silencio era absoluto, salvo por el murmullo lejano del viento que golpeaba la madera de la casa. «Lucas, quédate con los demás», susurró Isabella, su voz firme pero temblorosa. El joven obedeció, abrazando a sus hermanos pequeños mientras miraba a su madre con una mezcla de temor y curiosidad. Isabella respiró hondo, intentando calmar su ansiedad, y se acercó lentamente al hombre. Su mano temblorosa tocó su rostro, sintiendo la piel fría y húmeda. Por un instante pensó que estaba muerto. Pero entonces, un débil susurro rompió la quietud: «Ayúdame». El corazón de Isabella se aceleró. Con cuidado, buscó una manta vieja y cubrió al hombre, intentando mantenerlo caliente. Recordó todo lo que había aprendido durante meses de lucha y soledad. Cada pequeño gesto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Humedeció un paño con el poco agua que había traído y limpió la suciedad de su rostro. Debajo de la mugre, aparecieron marcas profundas de golpes y cortes. Una herida en el hombro requeriría atención inmediata. Isabella sabía que no podía perder tiempo. Mientras trabajaba, los niños observaban desde la puerta, sus ojos grandes y llenos de preocupación. Las gemelas, Sofía y Camila, se abrazaban, mientras Mateo permanecía en silencio, imitando los gestos de su madre con admiración. Lucas, consciente de la gravedad de la situación, intentaba mantener la calma y asegurarse de que todos permanecieran juntos. Isabella empezó a coser la herida del hombro con hilo grueso, sus manos firmes a pesar del cansancio. Cada puntada era un acto de fe, un intento de devolverle la vida al extraño que había aparecido en su puerta. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero no dejó que el miedo la paralizara. «Aguanta, por favor», murmuró, con la voz apenas audible, casi como un ruego a la vida misma. Cuando terminó, cubrió al hombre con más mantas y lo dejó descansar sobre el suelo de la despensa. El silencio volvió a instalarse, roto únicamente por la respiración lenta del hombre y el crujido de la madera bajo los pasos de los niños. Isabella se recostó un momento contra la pared, agotada, mientras observaba a sus hijos acomodarse y tratar de calmar a las gemelas. «Ya pasará, mis amores», murmuró, forzando una sonrisa que ocultaba la preocupación que sentía por el desconocido y por su propia familia.
Mientras los últimos rayos de sol desaparecían tras la colina, Isabella supo que algo había cambiado. Ese hombre no era solo un extraño, su presencia anunciaba el inicio de un destino inesperado. Las heridas que había curado eran apenas el principio de una historia que los uniría de formas que aún no podía comprender. Afuera, el viento seguía soplando, como un recordatorio de que el mundo continuaba, y que su vida, a pesar del dolor, todavía tenía la posibilidad de renacer. La noche caía lentamente sobre la colina mientras Isabella terminaba de acomodar al hombre en el pequeño cuarto, junto a la cocina. Los niños, exhaustos pero curiosos, se habían instalado alrededor de él, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. Las gemelas, Sofía y Camila, se acurrucaban entre sí, sus pequeños cuerpos temblando de frío. Lucas y Mateo se turnaban para cubrirlo con mantas y asegurarse de que no se moviera demasiado, siguiendo cada indicación que Isabella les daba con paciencia y firmeza. Isabella sabía que aquella noche sería crucial. Cada segundo contaba. El hombre respiraba con dificultad, sus heridas abiertas apenas comenzaban a cicatrizar, y su debilidad era evidente. Con cuidado, Isabella mojó un paño en el poco agua que quedaba y limpió nuevamente su rostro, quitando restos de suciedad y polvo. Sus manos temblaban, pero su determinación era más fuerte que el cansancio. No sé quién eres, pero haré todo lo posible para ayudarte, murmuró, con la voz apenas audible, mientras los niños la observaban, impresionados por su valentía. Después de un rato, Isabella se levantó y decidió preparar algo de comida sencilla. Encendió la vieja estufa de leña, que chisporroteó suavemente al contacto con las ramitas secas que había encontrado en la despensa. El aroma a madera quemada llenó la casa, mezclándose con el olor de la tierra húmeda y la madera antigua. Con lo poco que había traído, cocinó un caldo sencillo con algunas papas y un pedazo de carne salada. Cada movimiento era meticuloso, mientras aseguraba que el hombre pudiera comer sin esfuerzo. Los niños, aunque cansados, no podían apartar la vista de la escena. Lucas ayudaba a su madre colocando los platos con cuidado, mientras Mateo jugaba con las ramitas caídas, imitando los gestos de Isabella. Las gemelas reían suavemente al ver cómo el vapor del caldo dibujaba formas en el aire. Isabella vertió pequeñas porciones en un cuenco y se acercó al hombre. Con paciencia, le acercó la cuchara a los labios y esperó que tomara un poco. Él dudó al principio, pero finalmente probó el caldo, tragando con lentitud y con evidente hambre. Mientras el hombre comía, Isabella lo observaba en silencio, intentando adivinar quién era y qué lo había llevado a esa casa solitaria en la colina. No sabía su nombre, su historia ni su rango. Pero algo en él despertaba su instinto protector. Sabía que debía cuidarlo, no solo por su vida, sino por el misterio que traía consigo. Su intuición le decía que aquel hombre no era un simple desconocido, había un secreto enterrado en él, un pasado que pronto saldría a la luz y cambiaría todo para su familia. Después de que terminó de comer, Isabella se sentó junto a él y lo observó descansar. Los niños finalmente comenzaron a dormirse uno por uno, acurrucados en mantas sobre el suelo de madera. Isabella permaneció despierta, escuchando el crujido de la casa y el viento que golpeaba las ventanas, pensando en los días que vendrían. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Ese hombre había llegado a sus puertas por una razón, y la seguridad de sus hijos dependía de su cuidado y discreción. En la oscuridad de la noche, mientras la lluvia empezaba a caer suavemente sobre la colina, Isabella prometió en silencio protegerlo. No sabía qué peligro acechaba afuera, ni cuánto tiempo podría mantenerlo a salvo, pero su determinación era clara, nadie haría daño a su familia mientras ella estuviera allí para defenderlos. Y así, en el silencio húmedo de la vieja casa, un vínculo invisible comenzaba a formarse entre ellos, uniendo sus destinos de maneras que aún no podían comprender. Al amanecer, Isabella despertó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las rendijas de las viejas ventanas. Los niños aún dormían profundamente, abrazados a mantas desgastadas que cubrían sus pequeños cuerpos. El aire dentro de la casa era frío, húmedo y lleno del aroma de madera vieja y tierra, pero también impregnado de una extraña sensación de calma. Isabella se levantó sin hacer ruido y caminó hacia el cuarto donde el hombre descansaba. Sus heridas mostraban signos de mejoría, pero su respiración aún era débil, cada inhalación un recordatorio de que estaba lejos de estar completamente a salvo. Después de darle un poco de agua y asegurarse de que estuviera cómodo, Isabella decidió comenzar a reorganizar la casa.
Había tanto por hacer: limpiar el polvo acumulado durante años, retirar tablas dañadas, asegurar ventanas rotas y preparar espacios para que los niños tuvieran un lugar donde jugar y descansar. No era solo una tarea física, sino también un desafío emocional. Cada rincón estaba lleno de recuerdos de vidas pasadas, pero también de potencial. Isabella podía sentir que cada esfuerzo que hacía traía un poco de luz a la penumbra de la vieja mansión. Lucas y Mateo despertaron poco después y la ayudaron a mover muebles y barrer el polvo. Las gemelas, Sofía y Camila, aunque pequeñas, encontraron pequeñas tareas que podían realizar, como ordenar trapos y piedras que podrían usarse para reforzar algunos rincones de la casa. Isabella los dirigía con paciencia, enseñándoles no solo a trabajar, sino también a observar, a cuidar y a aprender sobre responsabilidad. Cada pequeño esfuerzo era un paso hacia la reconstrucción de su hogar y, de alguna manera, de su propia esperanza. Mientras tanto, el hombre se mantenía recostado en el cuarto, observando con ojos atentos cada movimiento de Isabella y los niños. Su rostro pálido mostraba gratitud silenciosa, y aunque todavía no podía hablar mucho debido a su debilidad, sus gestos y miradas transmitían comprensión y confianza. Isabella sabía que necesitaba recuperarse no solo físicamente, sino también emocionalmente. Su presencia era un recordatorio de que el peligro y la historia que traía consigo aún estaban muy cerca. Con cada hora que pasaba, la casa empezaba a transformarse. El olor a madera quemada de la estufa se mezclaba con el aroma de los alimentos sencillos que Isabella cocinaba, y las ventanas limpias dejaban entrar la luz del sol de la mañana, iluminando paredes gastadas pero llenas de carácter. Isabella sentía que poco a poco la casa aceptaba nuevamente la vida dentro de sus paredes. Cada crujido de las tablas bajo sus pies ya no parecía un lamento del pasado, sino un acompañamiento al esfuerzo por reconstruir su presente. Al caer la tarde, Isabella se sentó junto al hombre, mientras los niños jugaban en el patio improvisado. Su mirada se encontró con la suya, y aunque no podían comunicarse completamente con palabras, entendieron algo profundo: un vínculo silencioso se estaba formando, uno que los uniría frente a los desafíos que aún estaban por venir. Isabella sabía que aquel hombre traía secretos importantes, y que protegerlos significaba proteger también el futuro de su familia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de madera y los niños dormían juntos, Isabella permaneció despierta, observando al hombre descansar. Sabía que el camino que tenían por delante sería largo y lleno de obstáculos, pero también entendía que cada día de cuidado, cada gesto de protección y cada esfuerzo por reconstruir la casa los acercaba a un futuro donde la esperanza y la seguridad podrían coexistir. Los días siguientes trajeron un frío intenso y trabajo constante. Isabella se movía de un lado a otro de la casa, asegurando ventanas, limpiando el polvo acumulado durante años y preparando comida sencilla para los niños y el hombre misterioso. Cada tarea parecía interminable, pero ella estaba determinada a no rendirse. Los niños, aunque pequeños, habían aprendido a ayudarla. Mateo y Lucas cargaban leña, barrían el piso y ayudaban a reorganizar muebles, mientras Sofía y Camila limpiaban trapos y jugaban alrededor, aportando pequeñas sonrisas que iluminaban los espacios sombríos de la vieja casa. El hombre, aunque todavía débil, comenzó a mostrar signos de recuperación. Su respiración se hizo más constante y su rostro, aunque pálido, empezaba a recuperar un color saludable. Isabella notaba cómo cada gesto de él denotaba gratitud y un silencio lleno de misterio. Sus ojos, profundos y atentos, parecían observar no solo la casa, sino también todo lo que estaba ocurriendo fuera de ella. Era como si supiera más de lo que decía, como si cada movimiento de Isabella y los niños estuviera siendo evaluado cuidadosamente. Un día, mientras organizaba un rincón del desván, Isabella encontró una caja de cuero escondida bajo unas tablas sueltas. Dentro, había documentos, monedas antiguas y un cuaderno lleno de nombres escritos con caligrafía precisa. Su corazón se aceleró. Sabía que aquello tenía relación con el hombre, que sus secretos estaban más cerca de ser revelados. Sin embargo, no quiso apresurarlo. Guardó la caja y decidió esperar el momento adecuado para mostrarle lo que había encontrado. Esa misma tarde, mientras los niños descansaban y el hombre se recostaba sobre la cama, Isabella se sentó a su lado. Con cuidado, le habló con suavidad: sé que no puedo conocer todo sobre ti todavía, pero confío en que me contarás cuando estés listo. No estás solo. El hombre la miró fijamente, y por primera vez, una sombra de emoción cruzó su rostro.
Sus labios se movieron débilmente, pero Isabella no escuchó palabras claras, solo un suspiro cargado de historia y pesar. La tensión en la casa creció cuando la lluvia empezó a azotar con fuerza las ventanas. El viento entraba por las rendijas y la madera crujía bajo la presión del clima. Isabella sintió un escalofrío. No era solo la tormenta, había una sensación extraña, como si alguien los estuviera observando desde fuera. Su instinto protector se activó de inmediato. Se acercó al hombre y le tomó la mano con firmeza, transmitiéndole seguridad. No importa lo que venga, murmuró, estamos juntos en esto. Esa noche, mientras los niños dormían abrazados entre sí, Isabella permaneció junto al hombre. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, y los truenos hacían temblar las paredes. Sin embargo, había una calma inesperada en sus gestos y en su mirada. Sabía que la tormenta era más que un fenómeno natural, era un presagio de los desafíos que estaban por llegar, de secretos que pronto serían revelados y de peligros que pondrían a prueba su valentía. Entre susurros y miradas, Isabella comprendió algo crucial. Aquel hombre no era un simple desconocido que había aparecido en su puerta. Traía consigo un pasado oscuro, secretos poderosos y una historia que, tarde o temprano, cambiaría la vida de todos en la colina. Mientras la noche avanzaba y la lluvia continuaba cayendo, Isabella tomó una decisión silenciosa: protegerlo a toda costa, porque su destino y el de su familia estaban irremediablemente ligados al misterio que él guardaba. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo, tensión y pequeños momentos de calma. Isabella y los niños continuaban reconstruyendo la vieja casa de la colina, mientras el hombre misterioso comenzaba a recuperar fuerzas lentamente. Su mirada se volvía más clara, sus movimientos más firmes, y poco a poco empezó a contar fragmentos de su historia. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de dolor, traición y secretos que podían cambiar la vida de quienes lo rodeaban. Isabella escuchaba con atención, cada gesto suyo reflejaba determinación, pero también un miedo latente. Sabía que revelar demasiado pronto podría ponerlos en peligro. Una tarde, mientras los niños jugaban cerca del jardín, él finalmente se decidió a hablar con claridad. Su voz, aunque aún débil, estaba llena de autoridad y pesar. Mi hermano, él no solo me traicionó a mí, dijo, los ojos fijos en Isabella. Su ambición no tiene límites. Ha encerrado a hombres inocentes, ha tomado lo que no le pertenece y nadie osa desafiarlo. Isabella asintió, comprendiendo que aquel hombre no era solo un sobreviviente, sino un hombre que cargaba con secretos que podían derribar imperios. Cada palabra que pronunciaba hacía que su corazón latiera con fuerza. Los niños, aunque curiosos, permanecían alejados, jugando en silencio y dejando que Isabella y él hablaran sin interrupciones. Sofía y Camila se abrazaban entre sí, mientras Lucas y Mateo observaban desde la distancia, entendiendo que aquel hombre necesitaba cuidado, pero también respeto. Isabella sentía que algo había cambiado, ya no solo estaba protegiendo un cuerpo débil, sino a un hombre cuya historia estaba destinada a entrelazarse con la suya y la de su familia. La noche cayó con rapidez, y la tormenta volvió a azotar la colina, como un recordatorio de los peligros que aún acechaban fuera de los muros de madera. Isabella encendió la estufa de leña, mientras el hombre se sentaba cerca, apoyándose en la pared para mantenerse firme. Los secretos comenzaron a fluir, nombres de personas encarceladas, planes de su hermano, traiciones ocultas durante años. Cada revelación era un golpe silencioso, pero también una oportunidad. Isabella comprendió que el hombre no solo había sobrevivido por azar, había llegado a su vida con un propósito, y ese propósito estaba conectado con la protección de su familia y el futuro de la colina. Mientras la lluvia golpeaba con fuerza, Isabella tomó una decisión que definiría todo lo que vendría. Sabía que no podían quedarse escondidos para siempre. Tenían que prepararse para enfrentar al hermano traidor, para proteger su hogar, y para revelar la verdad que el mundo debía conocer. Su determinación era inquebrantable. Sus manos firmes transmitían seguridad y valor al hombre que ahora dependía de ella tanto como ella dependía de él. En silencio, mientras los niños dormían profundamente, Isabella y el hombre trazaron un plan: proteger la casa, cuidar de los niños y esperar el momento adecuado para actuar. Cada gesto, cada mirada, fortalecía su vínculo. Aquella noche, entre la lluvia y el crujido de la vieja madera, Isabella comprendió que su vida, la de los niños y la del hombre misterioso, habían cambiado para siempre. La colina no solo guardaba secretos, también guardaba esperanza.
Cuando el primer rayo de sol iluminó las ventanas, Isabella supo que, aunque los peligros acecharan, la valentía, la familia y la determinación serían la fuerza que los mantendría unidos. La historia apenas comenzaba, y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades.